Emprender no es tan fácil como se ve, pero tampoco es tan difícil como te lo dicen o como te lo cuentan. Hace tiempo tuve una experiencia donde estuve yo en la cárcel y esa experiencia me marcó mucho, ya que me di cuenta que estuve privado de mi libertad y las cosas que yo tenía las perdí todo. Me sentí tan solo que al final empecé a valorar familia, libertad, cosas tan sencillas como salir y poder tomar la decisión incluso de ir a cualquier lugar. Y me di cuenta que me pasaron tantas cosas dentro de la cárcel que una de las anécdotas más fuertes que tuve fue cuando tuve una última audiencia. Antes de eso ya me habían sentenciado a 6 años, no alcanzaba yo fianza, estaba totalmente destrozado. Había trabajado mucho para leer mi expediente, para entender qué es lo que estaba pasando. Al final mi abogada me dijo, ¿sabes qué? Pues te tienes que parar en el estrado para defender, alzar la voz y decir que tú eres inocente. Toda esa noche no dormí, estuve pensando en qué era lo que tenía que decir. Yo me imaginaba que era como en las películas en Estados Unidos, ¿no? Que te llevaban a los juicios, te ponían en el estrado, había un juez, estaba pues tu familia, toda la gente que te iba a ver para ver el caso, y la realidad es que no fue así. Me pararon 4 de la mañana, nos fuimos sin comer, nos traían en diligencias hasta las 6 de la tarde, llegamos a Niños Héroes. Me subieron por una escalera de caracol, ¿no? Siempre nos decían mirada hacia abajo, siempre era intimidante llegar ahí. Y al final, cuando llegué al estrado, pues era simple y sencillamente atrás de un espejo con barrotes y no había nadie del otro lado más que mi familia. Del lado en el que yo estaba, pues éramos como 100 reos y me sorprendió que del otro lado solamente estaba mi familia. Mi mamá, recuerdo que no le había comentado a nadie por el hecho de que no sabían cómo manejar esta situación. Cuando yo estuve de este lado, me di cuenta que tenía el apoyo de mi familia. Me dio ánimos. La, la abogada a lo lejos me decía, vas, ¿no? Habla. Entonces, entre toda la multitud que me sentía, salí adelante y hablé, alcé la voz. Y por alzar la voz, voltearon a ver los magistrados mi expediente y salí absuelto a los 9 días. Yo no lo podía creer. Llevaba ya casi un año recluso y todo ahí eran malas noticias, malas noticias. Cuando te mandaban a llamar era para algo malo. Pero cuando salí de esa audiencia a los 9 días, salí absuelto. Eso marcó mucho mi vida. Cuando salí, tuve mi primera lección, mi primer despertar de mi mente, que es, tuve a mi familia, valoré mi familia, alcé mi voz y por alzar la voz me di cuenta que podía romper paradigmas, que podía romper cadenas y salí realmente con esas ganas de enfrentarme a un nuevo mundo, de luchar, de trabajar por salir adelante. Y aquí te va mi primera lección de vida. Alza tu voz. Me presento contigo, mi nombre es Óscar Tavares, fundador y CEO de GUVEC México. Déjame platicarte un poquito de mi educación y de lo que viví en esta etapa de mi vida. Yo vengo de una familia de clase trabajadora, viví en un barrio en la Ciudad de México y entré a estudiar al glorioso Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria. Un saludo a todos los burros que si están viendo esto. Y para los que no conocen, esta es una escuela que se dedica a formar los mejores ingenieros en México. Los mejores ingenieros están en las mejores empresas de México y en el mundo. E incluso hasta en la NASA están mucha gente del Instituto Politécnico Nacional. Y uno de mis sueños, obvio, pues era entrar a trabajar a alguna de estas empresas.
Yo me especialicé en comunicaciones y electrónica y estaba el boom hace 10, 12 años de los celulares, de las compañías, de las telefónicas, pero tuve la suerte o la mala fortuna de que ninguna me aceptaba. Incluso eh, una vez me rechazaron y lo que hice fue, me llegó la carta diciendo que no me aceptaban. Me acuerdo que la pegué atrás de mi cuarto y lo que hacía era todos los días me despertaba y me motivaba esa carta para buscar el sí en alguna de estas empresas. Porque aunque me rechazaran y no me dijeran por qué, porque nunca te dicen por qué, yo buscaba el sí, buscaba cómo realmente salir adelante. Ese no que hoy todos los emprendedores tenemos a la hora de crear un sueño, de querer emprender sobre un proyecto, ese no yo ya lo había vivido desde la parte de la educación. Pero esa carta me recordaba que tenía que hacer algo sobrehumano para realmente poder buscar el sí. Incluso estuve aprobando con diferentes carriers, con diferentes empresas, y me hice hasta amigo del de recursos humanos de América Móvil. Le hablaba cada rato, lo buscaba en la hora de la comida. El proceso fue muy largo, casi un año, para que me dijeran que no. Y aquí es donde va la segunda lección de vida. La vida no es justa. Y después de recibir tantos nos, decidí confiar en mí. Y entre esa confianza que tenía de realmente se me cerraron las puertas, salí hecho basura después de estar encerrado casi un año en la cárcel. Mi familia, mi novia en ese tiempo, mi esposa el día de hoy, siempre confió en mí y me dijo, ¿qué crees? Pues métete a esta parte de la industria del internet. Yo veía que ella le iba muy bien, ganaba muy bien, le gustaba lo que hacía. Y bueno, pues también la necesidad de ya empezar a trabajar, empecé a voltear a ver en esta industria del internet. Me acuerdo que me empezó a recomendar en algunas agencias, trabajé en algunos proyectos en un inicio y ya al paso de 1 o 2 años ya estaba yo trabajando como especialista de marketing digital o trafficker digital en una de las mejores agencias de México. Trabajaba directo de la mano con Google, manejaba campañas de grandes marcas, pero quería más, quería especializarme más, quería hacer más cosas. Y ahí fue donde encontré a Gubek, buscando cómo profesionalizarme más. Llegué, toqué las puertas con Gubek, hice mi inscripción para poder tomar un curso de certificación en aquel entonces de Google Ads, Google AdWords, hoy Google Ads, y les llamó mucho la atención que yo iba a pagar mi curso. Me decían, oye, pues ¿por qué pagas? Si aquí solamente vienen becados de grandes marcas que están pensando en invertir en los poquitos presupuestos que les queda de publicidad, porque les llamaba mucho, en ese tiempo las marcas no sabían cómo invertir en Internet. Y yo les había comentado, ya había trabajado en agencias, ya había hecho procesos de manejar clientes y les decía, lo único que quiero es más credibilidad, porque yo sé que certificándome con una máquina y acceso a Internet, yo podría crear un imperio, podría emprender. Desde ahí ya empecé a tener la visión de querer emprender. Y bueno, en ese tiempo también mi situación no estaba muy buena y mi novia me dice, oye, pues te presto, ¿no? Me prestó, tomé el curso, me certifiqué y en ese momento también se dieron cuenta que tenía yo el potencial. Me solicitaron una entrevista con el CEO en ese entonces y me decía, oye Oscar, ¿te gustaría trabajar con nosotros dando clases, dando cursos de capacitación? Yo dije entre mí, pues si ustedes recuerdan, mi profesión de ingeniero siempre es cuadrado, tras bambalinas, no quiero saber nada, yo hago todo, pero siempre estuvo presente ese sí, dije sí. Tomé la decisión, nos fuimos a Veracruz, a la escuela de Cristóbal Colán, y ahí certificamos a 25 personas en las tecnologías publicitarias de Google. Fue un proceso de una semana trabajando codo a codo con aquel entonces mi mentor, donde resolvimos los exámenes, hicimos laboratorios, creamos los contenidos. Era la primera vez que se hacía una certificación de esta magnitud en América Latina e incluso en México. GUBEC era el Google Business Educational Center, era el centro de negocios de Google para que las empresas empezaran a invertir en las tecnologías publicitarias de Google. Yo fui uno de los primeros, de los pioneros en dar capacitaciones. Cuando fuimos y terminamos ese proceso de capacitación, me acuerdo que me dijo mi mentor en ese tiempo, México es para ti, te dejo los contenidos, el lunes ya tienes un curso de certificación.
Yo dije, madres entre mí, ahora sí me tengo que parar enfrente de un público que no conozco, en una industria que apenas si empezaba a conocer, que tenía 3 años de experiencia. Pero recordé justamente esa escena cuando salí de la cárcel en los juzgados y me paré enfrente de los magistrados a alzar la voz y pelear por mí, por lo que yo creía, por defender lo que yo creía. Y cada que me paro frente a un estrado, cada que quiero resolver un problema, me acuerdo de esa situación. Cada que hoy algo se me dificulta, también recuerdo que en la parte de estar buscando un mejor empleo, cuando me batearon y pegué esa carta en mi puerta, y siempre me recuerdo que siempre tengo que buscar el sí, y mejor aún que el sí era resolver, y tomé esa actitud. Eso fue un despertar tan grande que no dormí ese fin de semana, llegué al curso y me dijo algo que también me dijo mi mentor en ese tiempo: nadie te va a ganar a ti, tú eres el que dominas y conoces la plataforma. Pero no sabía cómo comunicarme y cómo pararme con la gente. ¿Y qué crees? Confié en mis instintos, me paré, di la clase, desde ahí eso lo volví una pasión. También me di cuenta que yo podía servir para algo, me di cuenta que podía generar resultados. De tantas veces que me habían bateado, de tantas veces que estuve buscando trabajo y que me dijeron no y no y no, por fin encontré un propósito y una pasión. Y ese propósito era pues realmente algo que yo quería transmitirle hoy a las empresas. Venían empresas a ver cómo querían certificarse en el curso, y me acuerdo que los primeros 2 días ya estaban generando prospectos, llamadas y leads para sus clientes, e incluso tomaban el reto de tomar la certificación. Empecé realmente a darme cuenta que podía servir para algo, que tenía un propósito, y mi propósito era el que yo siempre estuve buscando, que era generar abundancia para los negocios, generar abundancia para mí, ser próspero. ¿Y qué crees? Al día de hoy, pues Gubek es el Google Business Educational Center. De ser ese centro de formación en marketing digital en el que yo estaba trabajando en ese tiempo, pues a los 3, 4 meses, fatalmente Google le dice a Gubek que ya no va a ser el centro oficial de capacitación. Se reunieron todos los facilitadores de toda Latinoamérica para tomar una decisión de qué hacer. Confié en mis instintos, compré la marca, empecé a crear mis activos digitales, empecé a desarrollar. Yo era el hombre empresa, yo era el que hacía las campañas, vendía los cursos, daba los cursos. Era muy chistoso porque llegaban a tomar el curso y decían: oye, pues me vendió un tal Oscar Tavares. ¿Quién es el que lo va a dar? No, pues ese soy yo, y yo soy el que te voy a dar el curso. Se sentaban y decían: puta, ¿de qué clase va a ser este curso? Créeme lo que la gente que llegó a tomar mis cursos salía feliz. Pero ¿qué crees? Las cosas empezaban a mejorar. Yo empezaba a tener cursos, me empezaban a pedir servicios. Y para no hacerte el cuento tan largo, hoy Gubek es el centro de formación en marketing digital. Tiene presencia en México, Brasil y Portugal. Tenemos ya más de 30,000 alumnos que capacitamos a nivel presencial, y seguimos creciendo. Ya perdimos la cuenta, estamos adaptándonos. Hoy la pandemia nos vino también a revolucionar el hecho de dar capacitaciones presenciales. Hoy estamos migrando a hacer una plataforma en 2023 donde vamos a atacar a todo el mercado latinoamericano con este propósito: generar abundancia con el conocimiento o herramientas de marketing digital. Déjame compartirte el tercer punto. Confía en tus instintos, confía en tu familia, confía en tu equipo de trabajo. Para mí, estos son los 3 puntos para poder emprender con pasión. Primero, alza tu voz. Defiende tu sueño. 2, la vida no es justa. Te van a decir muchas veces que no. Busca el sí. Y 3, confía en tus instintos. No tienes el control de nada y el resultado puede ser extraordinario. Mi nombre es Oscar Tavares. Muchas gracias.